Bienvenidos a El Debate. En este espacio, pues, nos dedicamos al análisis riguroso y al intercambio intelectual de perspectivas encontradas. Eso es. Y siempre buscando ir un poco más allá de la superficie de los textos. Exacto. Hoy quiero que empecemos con una imagen mental. A menudo, cuando contemplamos una obra de arquitectura monumental, no sé, imagínate una inmensa catedral gótica europea. Sí, con sus arbotantes y sus vidrieras. Claro, pues asumimos casi de forma instintiva que cada piedra, cada pilar, responde a un cálculo de cargas hiperpreciso. Hay un plano inalterable detrás de todo eso. Ya, una física rígida, inamovible, donde todo tiene un precio estricto en términos de gravedad. Totalmente. Y el problema es que solemos aplicar esa misma lente, esa misma expectativa estructural a la historia humana, y muy en particular a los textos sagrados y fundacionales. Hombre, es lógico. Buscamos el plano maestro, la matemática del universo. Es una necesidad humana fundamental. Necesitamos ver la estructura de las cosas, ¿sabes? Sí, pero la gran pregunta que ponemos hoy sobre la mesa es, ¿qué ocurre si al adentrarnos en lo divino descubrimos que ese supuesto plano maestro no es un tratado de física? O sea que no responde a esa lógica estricta que esperamos. Eso es. ¿Qué pasa si no es una contabilidad estricta de pesos y contrapesos? ¿Qué pasa si esa supuesta exigencia estructural es en realidad un despliegue pedagógico que dinamita nuestra lógica de transacciones? Y ese es precisamente el núcleo que vamos a desgranar hoy. Nos vamos a sumergir en los textos del tercer domingo de Pascua. A través de una lente muy específica, además. Sí, a través de la lupa de los detalladísimos comentarios bíblicos de la exégeta Marie Noël Tabut. Unos comentarios que han sido recopilados en el espacio de Thierry Yalas. Y la cuestión central que emana de este material, no podría tener mayores implicaciones. Hablamos de cómo debe interpretarse un concepto teológico sísmico, que es la necesidad del sufrimiento y la crucifixión de Cristo. Exactamente. El material nos obliga a plantearnos una discrepancia fundamental. ¿Es este evento el cumplimiento de un plan divino inalterable? ¿Un mecanismo estrictamente diseñado para la salvación? ¿O es puramente una revelación pedagógica del amor gratuito, una demostración que rompe por completo con la idea de que Dios exige un pago? Ahí está el debate. Y para dejar claras nuestras posturas desde el principio, yo sostengo que, guiados por el análisis de Tabut, este evento debe entenderse puramente como la revelación definitiva de un amor incondicional. Ya, la pura pedagogía. Sí, su único objetivo es abrir los ojos de una humanidad ciega y otorgarle una libertad real. Se trata de desmantelar de una vez por todas la idea de un Dios calculador que exige deudas. Yo estoy convencido de esta lectura. Bueno, pues yo sostengo, y basándome rigurosamente en los mismos textos, que esa visión se queda corta. Es incompleta. Yo estoy segura de que hay algo mucho más estructurado aquí. A ver, explícame eso. Pues que los textos de hoy, especialmente los Hechos de los Apóstoles y la primera carta de Pedro, demuestran que este evento es la ejecución milimétrica de un diseño preestablecido. El famoso plan de Dios. Claro, es producto de lo que el texto llama la presciencia de Dios. Constituye un rescate material que da continuidad innegable a la lógica sacrificial del Antiguo Testamento. Vale, para sentar bien mi postura frente a la tuya, creo que lo mejor es ir directamente al corazón del Evangelio de Lucas. Te escucho. Hablemos del pasaje de los discípulos de Emaús, que Tabut disecciona con un nivel de detalle asombroso. Son dos hombres que huyen de Jerusalén, ¿verdad? Sumidos en la depresión más absoluta, sí. Para ellos la cruz ha sido un fracaso total. Y de repente, caminando junto a este forastero, surge esta pregunta que lo cambia todo. Esa pregunta de, ¿si no era necesario que el Cristo padeciera todo esto para entrar en su gloria? El famoso ¿por qué era necesario? Exacto. Y aquí Tabut hace una advertencia fenomenal. Ella rechaza de plano cualquier lectura basada en el mérito. Subraya que solemos caer en la trampa de leer esa necesidad como una exigencia de Dios Padre. ¿Como si Dios tuviera un libro de contabilidad? Totalmente. Como si necesitara cuadrar un balance y exigiera dolor a cambio de perdón. Pero la salvación, nos insiste la autora, es absoluta gratuidad. No hay aritmética divina. Entiendo por dónde vas. Fíjate cómo conecta esto con la divisa principal del blog de Thierry Yalas, donde están alojados los comentarios. El lema es «Nada por la fuerza, todo por amor». Todo este tejido textual rechaza la coerción cósmica.
A ver, entiendo por qué lo planteas así, pero yo lo enfoco desde otro ángulo. Si vamos a debatir en serio, no podemos ignorar la centralidad del discurso de Pedro. ¿El de Pentecostés, quieres decir? Ese mismo. Y ojo, no hablamos de filosofía abstracta, hablamos de la literalidad del texto. Pedro, frente a una multitud inmensa, afirma categóricamente que Cristo fue entregado según el designio bien determinado. Sí, y la presciencia de Dios. Exacto. Esa frase es un bloque de granito. La propia Tabit no puede evitar resaltarla al hablar de la continuidad de la obra divina. Y si saltamos a la epístola de Pedro, el lenguaje es ineludiblemente sacrificial. Habla del Cordero sin mancha, claro. Sin rodeos. Dice que hemos sido redimidos mediante la sangre preciosa de un cordero sin defecto. No podemos simplemente taparnos los ojos ante este mecanismo estructurado desde antes de la fundación del mundo. Entiendo por qué ves esa estructura rígida y de verdad, pero déjame darte otra perspectiva sobre ese aparente plan inalterable. A ver cómo le das la vuelta a eso. Vamos a centrarnos en el verbo, en el famoso il fallait francés que analiza Tabot, el por qué hacía falta que esto ocurriera. Cuando Lucas dice que era necesario, no está levantando acta de una demanda judicial de Dios. ¿Y qué es entonces? Tabor es muy incisiva aquí. El il fallait no es una exigencia divina, sino una necesidad nuestra. Es una carencia puramente humana. Si interpretamos esto como una demanda divina, reducimos el misterio a una aritmética de deudas. ¿Un cajero automático de la gracia, digamos? Exactamente. Metes dolor y sacas gracia. Pero lo que el texto nos dice es que nosotros, la humanidad, somos tan miopes que necesitábamos ver hasta dónde llega el amor para entenderlo. O sea, una lección visual. Sí, el amor tenía que ir hasta el abismo para demostrarnos empíricamente que no hay límite. Es una necesidad puramente pedagógica, no el cobro de una deuda jurídica. Lo siento, pero eso no te lo compro. Y déjame decirte por qué. Adelante, dispara. Si reducimos un evento de esta magnitud a una mera demostración pedagógica, vaciamos de contenido toda la urgencia histórica del texto. Volvamos a Pedro en los Hechos. Vale, volvamos a Pedro. Pedro no está subido a un atril dando una clase de ética. Está argumentando como un abogado sobre la realización estricta de una promesa milenaria. Son el cumplimiento literal de lo que Dios le había jurado al rey David. Cita el Salmo 15 o 16, sí. Exacto, afirmando que David ya vio esto por anticipado. Entonces, si esto era solo pedagogía, ¿por qué insistir con tanta vehemencia en palabras como presciencia y designio determinado? Ya, el conocimiento previo de Dios. Presciencia significa un plan trazado antes de que las cosas ocurran. Dios no actúa ensayando métodos pedagógicos a ver qué funciona. Actúa cumpliendo promesas estructurales muy precisas. Fíjate que es un punto interesante. Admito que la palabra presciencia tiene mucho peso. Pero yo lo plantearía de otra manera. Te escucho. El hecho de que Dios prevea algo y lo integre en su plan no significa que Dios necesite o desee la violencia como mecanismo. Significa que Dios asume la violencia que genera el ser humano y la integra en su historia. Para desactivarla, supongo que dirás. Exactamente. Para desactivarla desde dentro. Y esto nos lleva a un puente natural hacia nuestro siguiente punto. Porque si hablamos de cómo se ejecuta este plan, tenemos que hablar de la redención. Del rescate, ¿sí? Tú has mencionado el lenguaje sacrificial y el cordero. Y entiendo la fascinación por esa continuidad, pero tenemos que meter el bisturí en lo que realmente implica ese lenguaje. A ver, ¿qué bisturí le metes? ¿Estamos hablando de una transacción comercial cósmica o estamos hablando de una liberación puramente filial y gratuita? Es que esa es la conexión causal ineludible. Si aceptamos que hay un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, el paso lógico es observar cómo opera en la realidad. ¿Y cómo opera, según tú? La primera carta de Pedro nos da la respuesta. La humanidad fue rescatada. La palabra que usan los comentarios franceses de Tabut es rachetés, y este concepto está empapado de herencia veterotestamentaria. Ojo, espera, vamos a frenar ahí un segundo para no perder a nadie. Con herencia veterotestamentaria te refieres a toda esa maquinaria del Antiguo Testamento, ¿no? Exactamente. Esa visión de que el pecado genera una deuda física que requiere un intercambio, un sacrificio material en el templo para restablecer el equilibrio. A eso me refiero. Esto conecta sin interrupción con la Pascua judía original, un rescate literal de Egipto.
La liberación requirió la sangre de un cordero para que la muerte pasara de largo. Pero ese es leerlo en clave de transacción pura y dura. Es que un rescate implica, por definición, sacar a alguien de un cautiverio mediante la entrega de un elemento de inmenso valor. Cuando Pedro habla del cordero sin defecto, está designando la moneda de cambio. La divisa de la salvación. Sí, hay una asimetría estructural que se ha roto y que el plan debe equilibrar. Si ignoramos este peso transaccional, desvinculamos el texto de sus cimientos históricos. Ya, entiendo la simetría que planteas. Pero no me convence esa línea porque Tabut es excepcionalmente brillante al anticiparse a esto. Ella alerta con un énfasis tremendo contra la tentación de convertir esto en un horrible regateo. El affreux marchandage. Ese mismo. Y lo justifica con el propio texto de Pedro que tú citas. El texto aclara expresamente que este rescate no se hizo con bienes corruptibles como el oro o la plata. Dinamita la matriz de la transacción comercial. Bueno, pero sigue siendo un rescate. El texto usa la palabra. Sí, pero un rescate redefinido. Piénsalo con esta analogía. Un secuestro hoy implica darle un maletín lleno de billetes a un criminal, ¿verdad? Claro, esa es la idea. Pues Tabut nos dice que aquí no hay maletín, ni captor al que pagarle. No le estamos pagando al diablo ni a Dios Padre para calmar su ira. Es como si el rescate fuera, en realidad, curar al rehén del síndrome de Estocolmo. Hombre, es una analogía curiosa. Fíjate de qué dice Pedro, que somos rescatados de la conducta superficial heredada de vuestros padres. Es un proceso para sacar al ser humano de esa mentalidad de esclavo, una liberación totalmente gratuita. Reconozco que es un argumento muy persuasivo. Lo del síndrome de Estocolmo ilustra bien el cambio interno. Pero, ¿has considerado las exigencias reales que este plan impone sobre ese rehén liberado? Exigencias. A ver, cuéntame. Porque incluso si aceptamos que todo es gracia, la libertad cristiana no es un cheque en blanco, y aquí entra la lectura del Salmo 15, que Tabut analiza a fondo. Hablemos del temor de Dios y el combate de la fidelidad. Vamos a ello, ¿sí? El Salmo habla de los consagrados, haciendo referencia al privilegio histórico de los levitas. Las tribus de Israel recibieron tierras, pero los levitas no, porque Dios mismo era su heredad. Tenían una relación de cercanía total, claro. Pero esa cercanía requería una exclusividad radical. Tabut señala muy bien que el salmista está inmerso en un combate terrible frente a la tentación omnipresente de la corrupción y la idolatría. El combate de la fidelidad. Exacto. Por lo tanto, este plan divino exige una reverencia simétrica. Se enmarca en el temor de Dios. No puedes tener acceso directo a la divinidad sin una estructura de reverencia que proteja esa relación. Totalmente de acuerdo en que la idolatría nos acecha cada día. Pero fíjate en el giro que hace Tabut. Ella recontextualiza ese temor de Dios basándose en la gramática de la epístola de Pedro. ¿En qué parte exactamente? El texto dice, si invocáis como padre a aquel que juzga imparcialmente, comportaos con temor. Tabut subraya que, dado que a Dios se le invoca como padre, ese temor no puede ser terror. Pero sigue existiendo un juicio imparcial, el texto lo dice. Sí, pero no es el miedo paralizante del esclavo que tiembla ante el amo. Tabut dice que es una actitud filial, tejida de respeto y de una confianza total. Lo compara a la ternura de un padre por sus hijos. Entiendo la belleza de esa confianza. Es que fíjate en la recopilación que hace Thierry Jalas. Subraya constantemente en rojo todos los pasajes sobre la libertad. La visión última de estos textos es un cambio de paradigma brutal, de esclavo a hijo libre. Ya, pero esa misma confianza requiere que el hijo sea consciente del abismo sobre el que ha estado a punto de caer. Volvamos al Salmo 15. A ver. Tabut menciona que la frase «no dejarás a tu amigo ver la corrupción» se aplicaba a la supervivencia física e histórica del pueblo de Israel, un pueblo en peligro de perecer por su idolatría. Cierto, la amenaza era muy real. Pues bien, el plan redentor toma esa amenaza de corrupción y la neutraliza definitivamente en la resurrección. Y eso no se logró con una bonita charla pedagógica. Requirió que Cristo fuera manifestado en la carne. Ya, el acto físico. Claro, no es simplemente un cambio de mentalidad, un ejercicio psicológico. Es una alteración objetiva y cósmica de la realidad humana mediante un sacrificio preordenado. Fuimos salvados de la corrupción real, no de una mala actitud.
Yo te diría que la alteración objetiva de la realidad cósmica ocurre precisamente porque se produce ese cambio radical de mentalidad en nosotros. ¿Solo por un cambio de gafas? Bueno, la realidad cambia cuando nosotros cambiamos la forma de verla, y para probarlo vuelvo a los discípulos de Emaús. Ellos pasan del desaliento absoluto a un entusiasmo tan ferviente que vuelven corriendo a Jerusalén. Sí, el cambio es evidente. ¿Y cómo ocurre? El texto usa una frase clave. Entonces sus ojos se abrieron. La realidad objetiva estaba caminando a su lado, pero la transformación real en el mundo solo se desencadena con esa comprensión iluminada. Ya, cuando se dan cuenta de todo. Comprenden que no hay un Dios calculador exigiendo sangre, sino un amor incondicional que desciende hasta la muerte para demostrarles que la muerte no tiene la última palabra. Y sin embargo, ¿en qué momento exacto se abren esos ojos? ¿Se abren cuando ven a Jesús partir el pan? El gesto físico, claro. Un gesto enormemente táctil, anclado en toda la ritualidad del sacrificio de la Pascua. No fue solo el resultado del brillante diálogo filosófico, la revelación culmina en la materia, en el cuerpo que se entrega. Fíjate, creo que con esta imagen del pan partido llegamos a un momento excelente para empezar a recoger nuestras posturas, a la luz de este inmenso tapiz que Zabud nos ofrece. Me parece bien. Es un buen punto de síntesis. Desde mi perspectiva me queda clarísimo que estos textos actúan combinados para desmantelar de raíz la idea de un Dios cobrador de deudas. Esa necesidad, ese il faut, fue pura pedagogía divina. Para que superemos ese síndrome de Estocolmo que decías, ¿no? Exactamente. La humanidad necesitaba ver la máxima entrega para abrazar por fin la libertad real de ser hijos. El amor sin condiciones por encima de todo. Pues desde mi orilla del río, yo concluiría que este análisis nos advierte de un peligro. El peligro de divorciar ese inmenso amor de la profunda continuidad material e histórica del plan de Dios. El diseño milenario. Sí, el amor es el motor absoluto, pero está engranado dentro de un designio bien determinado. La salvación requiere esa estructura profunda y un temor reverencial a un Dios que cumple sus promesas. Hombre, es innegable que, aunque partimos de enfoques distintos, llegamos a puntos de una convergencia profunda, especialmente al observar los efectos transformadores en el ser humano que describen estas lecturas. Absolutamente. El ejemplo más claro lo tenemos en Pedro. El contraste es asombroso, y Tabud hace bien en recalcarlo. Pasa de esconderse bajo llave a ser un orador de una audacia temeraria. Una transformación radical. Sí, porque experimentar cómo la resurrección valida las Escrituras le da un sentido que antes le era imposible de ver. No es un truco de autoayuda, es una validación material objetiva. Igual que les pasó a los de Emaús, claro. Sus corazones ya ardían en el camino, pero la realidad hizo clic cuando sus ojos se abrieron a una nueva hermenéutica. Exacto. Y para los que nos escuchan, cuando decimos hermenéutica nos referimos simplemente a unas gafas nuevas, a una nueva forma de interpretar los textos. Cuando se pusieron esas gafas, el texto cobró vida. Y creo que esto recuerda el inmenso valor de someter estos textos antiguos al escrutinio paciente y desde múltiples ópticas. La lectura superficial es el mayor enemigo de la comprensión, ¿eh? Sin duda. Y el archivo de Thierry Yaloz, con la obra de Taud, es un terreno fértil para seguir excavando. Esta tensión entre un diseño divino inmenso y la libertad humana radical no es un problema a resolver. Es uno de los debates más profundos que podemos sostener. Así es. Y por eso invitamos a cada persona que nos escucha a adentrarse en esa misma tensión y a forjar su propia conclusión a partir de las fuentes. Que le den una vuelta a los textos ellos mismos. Eso es. Y con esto regresamos a la imagen con la que abríamos. Quizá la historia humana no sea un plano arquitectónico rígido donde cada clavo es un castigo necesario. Pero tampoco es una carta abierta sin ninguna estructura. Exacto. Tal vez sea la estructura misma la que permite albergar los inmensos espacios abiertos donde el amor y la libertad se manifiestan con toda su fuerza. Gracias por acompañarnos.